Roma, año 1600. Se creyó que había dicho todo, que el fuego se llevó su voz, sus ideas, su alma. Pero no sabían que en la penumbra de su celda, cuando el mundo afuera dormía, Giordano Bruno escribió un segundo manuscrito, uno que no fue encontrado junto al primero. Uno que no explicaba la realidad, sino cómo trascenderla. No hablaba de leyes, hablaba del alma, del peso invisible que arrastramos sin saber, del miedo heredado, de las cadenas que nos atan sin tocarnos. Este manuscrito no fue escrito para los curiosos, fue sellado para aquellos que recordaran que su dolor no comenzó en esta vida y que su liberación puede sanar a todo su linaje. Si llegas hasta el final, entenderás por qué no eres tú quien falla, sino las heridas que llevas, y descubrirás cómo sanar lo que no te pertenece para cambiar tu destino. Capítulo 1. El día que supe que estaba cargando una herida, que no era mía. A veces, el alma recuerda cosas que la mente no ha vivido. Y ese día, mi alma despertó con una sensación extraña, como si llevara demasiado tiempo respirando, a través de un cuerpo que no le pertenecía del todo, como si algo o alguien estuviera aún pendiente dentro de mí. Estaba viajando por el sur de Italia, escapando de Roma tras uno de tantos juicios. En una aldea empedrada me ofrecieron refugio en la casa de una curandera viuda. Tenía más de 80 años, pero sus manos eran firmes, como si aún le quedara algo por sostener. Yo leía junto al fuego. Ella cocinaba en silencio, y entonces, sin mirarme, dijo algo que partió la noche en dos. Me duele un recuerdo, pero no es mío. Me detuve. Cerré el libro. Y en ese momento, no fui filósofo ni hereje. Fui un niño asustado en un cuerpo de adulto. Uno que por años había sentido lo mismo, sin saber cómo nombrarlo. ¿Cómo sabes que no es tuyo?, le pregunté. Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta una caja de madera, la abrió con cuidado y me mostró una fotografía ajada de su madre. Siento su miedo cuando duermo, su tristeza cuando me peino, su rabia cuando cocino. Todo lo que ella calló me habla a mí, y con voz quebrada susurró. Nadie me enseñó que el alma también hereda. Esa noche no dormí. Miré el techo de piedra mientras escuchaba el crujido de la madera y la lluvia suave sobre el tejado. Y de pronto, en ese silencio antiguo, lo entendí todo. Lo que sufría no siempre era mío, y aún así, vivía en mí. Recordé mis propios silencios, mis pensamientos oscuros, esos que aparecían sin causa, esa tristeza sin nombre que me perseguía en días de sol, y sobre todo, el miedo, un miedo sordo, ancestral, no al castigo de los hombres, sino al abandono del alma. No eran heridas recientes, eran memorias vivas, fragmentos de quienes vinieron antes que yo, buscando, a través de mí, ser mirados por primera vez. Mi padre había sido un hombre de pocas palabras, y mi madre tenía ojos que hablaban todo lo que su boca no podía. Recuerdo cómo me abrazaba fuerte, demasiado fuerte, como si en ese abrazo no intentara calmarme a mí, sino a ella misma, o a su madre, o a todas las madres de su linaje que no supieron cómo amar sin miedo. Y entonces comprendí. Yo no era el comienzo de mi historia, era el eco de muchas. Empecé a escribir esa madrugada, no un tratado, no un sermón, un acto de liberación. Cada frase que anotaba era como un susurro que venía de generaciones atrás. Cada palabra, una llave que abría un candado viejo. Y cada recuerdo, una puerta. ¿Y si no me pertenece, por qué lo siento?, le pregunté a la anciana al día siguiente. Porque el alma más fuerte del linaje es la que decide sanar lo que nadie pudo, respondió sin dudar. Me quedé en silencio, porque por primera vez entendí mi rol. No era castigo, no era maldición, era oportunidad.
Sanar no era olvidar, era recordar distinto, era mirar al pasado y decirle, conmigo esto se transforma. Desde entonces, cada vez que sentía un dolor sin origen, lo honraba, no lo negaba, no lo rechazaba, lo observaba y en silencio le preguntaba, ¿a quién estás buscando? A veces llegaba el rostro de mi abuela o de un hermano que nunca conocí, o simplemente una emoción, una voz sin cuerpo, y yo la abrazaba con la fuerza de alguien que por fin entiende, que por fin libera. Aprendí que sanar el linaje no se trata de descubrir secretos ocultos, ni de encontrar culpables. Se trata de asumir el papel más valiente, ser el primero que se detiene a escuchar y el último que decide no repetir. Si tú también sientes heridas sin nombre, tristezas sin causa, miedos que no entiendes, tal vez no estás roto, tal vez estás recordando, tal vez eres el elegido para sanar. Y cuando lo hagas, no solo cambiarás tu vida, cambiarás el curso de tu historia y del alma que te espera al otro lado de la sangre. Ese fue el comienzo de este manuscrito, un susurro antiguo convertido en verdad. Y si estás escuchando esto ahora, quizá también fuiste elegido, no para cargar, sino para liberar, porque no todo lo que vives es tuyo, pero todo lo que sanas sí lo es. Capítulo 2. El día que entendí que la culpa no era mía. Mi maestro solía decir que la culpa es como una piedra atada al cuello del alma. No siempre la ves, pero siempre pesa. Y esa mañana, el peso era insoportable. Desperté, antes del amanecer en aquella aldea olvidada, con el pecho apretado y una extraña sensación de haber hecho algo malo, aunque no sabía qué. Era una culpa sin rostro, una angustia muda, como si hubiera fallado a alguien, o como si todos mis errores ya estuvieran escritos antes de vivirlos. Salí de la casa. El aire era denso, y la niebla cubría los caminos como un velo sagrado. Caminé hasta una pequeña colina. Allí, sentado entre las piedras húmedas, intenté orar. Pero no salían palabras, solo un llanto contenido que venía de un lugar más antiguo que yo. Recordé mi infancia, las veces que me castigaron por cosas que no entendía, las veces que pedí perdón por errores que no eran míos, las veces que me obligaron a sentir vergüenza solo por ser quien era. Y entonces, una imagen vino a mí con la fuerza de un relámpago. Mi padre, de pie en la puerta de nuestra casa, con los ojos llenos de rabia, pero no por mí, por lo que él mismo no pudo ser. La culpa, entendí, no siempre nace del acto, a veces nace del linaje. Es una culpa transmitida, inoculada, impuesta. Como un decreto no dicho, tú también fallarás, tú también cargarás esto. Esa mañana volví a escribir, no para explicar, sino para soltar, y escribí esto con la tinta temblorosa del alma. He heredado culpas que no son mías, y sin embargo, me han definido. Pero hoy las devuelvo, no con odio, sino con comprensión, porque lo que no me pertenece ya no puede gobernarme. La anciana que me hospedaba me vio escribir desde la entrada. No dijo nada, solo se acercó, colocó una vela junto a mí y murmuró: esa culpa no es tuya, es del que no supo amarte como necesitabas y del que no supo amarse a sí mismo. Entonces lo entendí. La culpa que cargamos muchas veces no nace de lo que hicimos, sino de lo que otros no supieron sanar. Cerré los ojos y sentí a mi madre, y a su madre, y a la madre de su madre. Todas habían vivido bajo el mismo silencio, bajo la misma sombra, bajo la misma idea de que no eran suficientes, de que debían pagar algo solo por existir. Y yo había jurado romper ese ciclo, sin saberlo, sin pedirlo, pero ya lo estaba haciendo. Cuando entiendes que la culpa no es tuya, que no debes seguir castigándote por lo que no controlaste, algo dentro de ti se libera. Es como si la cadena se soltara, como si el alma por fin
respirara sin miedo. Y en ese momento lo sentí con claridad. Yo no vine a este mundo a perpetuar el castigo. Vine a redimir la historia, a través del amor, a través de la verdad, a través de una vida vivida sin vergüenza. Si tú estás escuchando esto y sientes una culpa que no puedes nombrar, un miedo que no viene de ti, una tristeza que parece ajena, detente. Mírate a los ojos, mira hacia atrás, no para quedarte, sino para devolver con ternura lo que ya no es tuyo. Dile a tu linaje: yo no nací para cargar con sus errores, nací para mostrar que todo puede transformarse. Ese día, algo dentro de mí se soltó. No fue un grito, no fue un milagro, fue apenas un suspiro, pero fue mío y fue libre. Porque el verdadero perdón no es pedir disculpas, es dejar de castigarte por lo que nunca fue tu culpa. A veces, el alma más consciente del linaje es la que se atreve a mirar la culpa sin miedo y decirle, con la voz de muchos que callaron: hasta aquí. Y así continuó el manuscrito. Con cada página, una herida se miraba, con cada palabra, una cadena se rompía. Y tú, que ahora lo escuchas, ¿te atreves a soltar esa culpa antigua? ¿A devolver con amor lo que ya no te pertenece? Porque no todo lo que te duele es tuyo, pero todo lo que liberas transforma generaciones. Capítulo 3. El día que entendí que no sabía recibir amor. Hay dolores que se gritan, otros se silencian con una sonrisa, y hay uno, el más profundo de todos, que se disfraza de fuerza, pero no es más que miedo. Ese día recordé a Clara. Clara era la hija del panadero, siempre vestida con telas sencillas, las mejillas coloradas por el sol de la Toscana y una mirada limpia que parecía leer lo que uno no decía. Tenía una forma especial de estar, sin esfuerzo, sin pretensión, como si hubiese nacido sabiendo que el amor no se gana, solo se reconoce. Ella me miraba sin juicio, y sin embargo, yo bajaba la mirada, porque en el fondo no me creía digno. Recuerdo el día en que me regaló una flor envuelta en un pedazo de papel. No era primavera aún, pero la había buscado entre los arbustos del campo. La llevaba escondida como si fuera un tesoro. Y al entregármela, sonrió. No dijo nada, solo se quedó ahí, esperando que yo la recibiera. Pero yo no supe qué hacer. Sentí vergüenza, culpa, incomodidad y lo peor, un impulso interno a devolver el gesto, a compensar, como si simplemente recibir no fuera suficiente. Más tarde comprendí por qué. Porque no me enseñaron a recibir, solo a resistir. Porque en mi hogar el afecto era algo escaso, y cuando aparecía, siempre venía con condición, con expectativa, con temor. Había aprendido que el amor podía doler, que detrás de cada caricia venía una deuda, y que la ternura era peligrosa, porque te dejaba desnudo. Durante años creí que era fuerte por no necesitar a nadie, por no depender, por no llorar delante de otros. Pero esa supuesta fuerza era solo una armadura, una que heredé de generaciones que confundieron amor con debilidad. Mi abuelo, por ejemplo, nunca dijo «te quiero», pero se levantaba antes que el sol para encender el fuego y dejarme el pan caliente. Mi madre me acariciaba el cabello mientras dormía, porque de día tenía miedo de que yo la viera vulnerable. Todos intentaban amar, pero con miedo, con culpa, con reservas. Y sin saberlo, yo continué esa tradición hasta ese día que Clara me entregó aquella flor, y yo, en lugar de recibirla con el alma, la guardé en un libro. La escondí, como si no mereciera que algo tan bello fuera solo para mí. Pasaron años antes de que comprendiera que no saber recibir amor también es una herida, una profunda, invisible y heredada. Esa noche escribí algo que marcó mi alma. Cuando no sabemos recibir amor, no estamos rechazando a quien nos lo da.
Estamos rechazando la parte de nosotros que aún cree que no lo merece. A veces creemos que el amor no llega, pero la verdad es que sí llega. Lo que pasa es que no lo dejamos entrar, porque entrar significa sentir, y sentir significa recordar todo lo que no recibimos cuando más lo necesitábamos. ¿Y cómo romper esa coraza? Yo lo hice en silencio, volviendo a la imagen de Clara, imaginando que aceptaba aquella flor sin miedo, sin necesidad de dar nada a cambio, solo recibiéndola como lo que era, un acto puro, un puente entre almas, una rendija por donde entra la luz. Esa noche encendí una vela, como hacía mi madre, y mientras la llama danzaba frente a mí, murmuré: sí, acepto que el amor no es deuda, que no necesito devolverlo todo, que también merezco ser amado sin condiciones. Y lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque entendí que la capacidad de recibir también es una forma de amar. Si estás escuchando esto y sientes que algo dentro de ti se cierra cada vez que alguien te muestra ternura, no te juzgues, solo míralo, acompáñalo y dile: ya no necesito protegerme del amor, puedo dejarlo entrar, porque no soy culpable, solo fui condicionado. Y hoy elijo otra forma. Giordano Bruno, el hereje, el filósofo, el rebelde, también tuvo miedo al amor. También escondió flores entre las páginas. También creyó que debía ser fuerte, hasta que entendió que la verdadera fortaleza es permitirse sentir. Y si tú, ahora, al escuchar esto, sientes una pequeña grieta en tu pecho, una voz que susurra: tal vez sí merezco amor, entonces deja que se rompa, porque por esa grieta entrará la luz. Capítulo 4. El día que el silencio me habló más que 1000 libros. Durante años busqué respuestas en todas partes, en libros, en templos, en conversaciones profundas, en las constelaciones del cielo, pero nunca en el lugar donde más ruido hacía, dentro de mí. Ese día, sin embargo, no tuve opción. Ese día, todo se detuvo. La ciudad callaba bajo la lluvia. Era una de esas tardes eternas, donde ni el fuego cruje, ni las ventanas se atreven a vibrar. Yo había perdido una carta importante, de esas que uno espera con el alma apretada, y que al llegar, cambian el curso de las cosas. Pero la carta no estaba, y con ella sentí que se me escapaba el propósito, la brújula, el aliento. Me senté en el suelo de piedra fría, no lloré, no maldije, solo me quedé ahí, inmóvil, mirando el humo que salía de una vela mal encendida, y entonces ocurrió. El silencio entró. No fue un silencio cualquiera, fue un silencio profundo, espeso, como si todo el universo se hubiera detenido para observarme. Y dentro de ese silencio, algo habló, no con palabras, ni con visiones, ni con recuerdos, sino con presencia. Una presencia antigua, como si el alma del mundo me envolviera, como si el espacio entre mis pensamientos se volviera más real que los pensamientos mismos. Comprendí algo que nunca antes había entendido. No es el vacío lo que nos duele, es todo lo que usamos para evitar sentirlo. En ese instante vi desfilar mis rutinas, mis hábitos, mis ocupaciones, mis lecturas interminables, mi necesidad constante de hablar, explicar, enseñar. Todo eso no era sabiduría, era evasión elegante, porque el verdadero conocimiento, el que transforma, nace del silencio. No hablo del silencio que incomoda, ni del silencio de la represión. Hablo del silencio sagrado, ese que ocurre cuando dejas de intentar controlar lo que ocurre dentro de ti, ese que no juzga, no corrige, no interpreta, solo observa, y en su observación, sana. Ese día no encontré la carta, pero encontré algo más valioso, una voz interna, no la del ego, ni la de la mente condicionada, sino la voz suave de mi alma,
Y ella dijo, no tienes que llenar cada espacio, algunas respuestas solo llegan cuando no estás buscándolas. Esa noche, me fui a dormir sin entender mucho, pero dormí en paz, como si un peso invisible se hubiera disuelto, y al despertar, no había una carta bajo la puerta, pero sí una certeza. Todo lo que realmente importa se revela en el silencio. Lo curioso es que muchos temen al vacío, huyen de él, se ocupan, se saturan, se distraen, creen que el vacío es soledad, fracaso, abandono, pero no lo es. El vacío es un umbral, un templo, una semilla aún no germinada, y si tienes el valor de quedarte dentro de él, de no correr, de no buscar, lo verás florecer. Hoy, cuando me preguntan cuál fue mi mayor maestro, no digo un nombre, no cito un libro, no menciono un templo. Digo, el silencio, porque él no me enseñó con palabras, me enseñó con espacio, con pausa, con presencia. Si tú, que estás escuchando esto, sientes que todo se detuvo, que hay un hueco dentro de ti que no puedes llenar, no lo llenes. Quédate, respira, apaga el ruido y escucha. Puede que lo que tanto buscabas no llegue con estruendo, sino con un susurro. La mente busca explicaciones. El alma busca silencio. Cuando comprendas eso, el miedo al vacío se convertirá en tu refugio. Y recordarás lo que yo escribí aquella noche. El silencio no es ausencia, es presencia, sin forma. En el siguiente capítulo, recordaré el momento en que el amor por el conocimiento me alejó de mi humanidad y cómo aprendí a unir nuevamente la mente con el corazón. Capítulo 5. El día que mi deseo dejó de poseerme y comencé a crear con él. Aquel día no me quemaban la carne, me quemaban los pensamientos. No era fuego externo, era un incendio interno, lento, invisible, antiguo. Uno que ardía cada vez que deseaba algo y no me sentía digno de recibirlo. Había caminado medio continente buscando sabiduría y sin embargo, cada vez que algo bueno se acercaba a mí, lo rechazaba. Un elogio, un descanso, un gesto de amor. Algo en mí no lo aceptaba. Decía que era humildad, decía que era desprendimiento, pero en el fondo era culpa. Culpa de desear, culpa de querer, más, culpa de haber sido enseñado que lo sagrado se encuentra solo en el sacrificio. Y yo lo había creído. Durante años, mis deseos fueron voces silenciadas. Cada anhelo era sofocado con argumentos, con moral, con miedo. Y así aprendí a vivir dividido, pensando una cosa, sintiendo otra y haciendo otra distinta, mientras mi alma se encogía. Hasta que un día, en una ciudad cuyo nombre ya olvidé, me encontré con un anciano que hablaba con los árboles. No predicaba, no escribía, solo escuchaba. Me acerqué, intrigado, y sin que yo preguntara nada me dijo: tu deseo es sagrado, pero no lo trates como pecado. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté, y él sonrió. Porque tus ojos brillan de querer, pero tus labios tiemblan de no permitirlo. Me quedé mudo. Aquel hombre, que parecía nadie y era todos, me abrió una puerta que jamás supe que estaba cerrada. Esa noche no dormí. Caminé bajo la lluvia como si el agua pudiera lavar siglos de creencias. Y de pronto, una verdad me atravesó. El deseo no es el enemigo. El problema es no saber desde dónde deseas. Desde la carencia, desde la comparación, desde el miedo a no ser amado, o desde la abundancia que ya eres, desde el fuego creador que no pide, sino que da forma. Recordé mi infancia. Recordé cómo cada vez que deseaba algo, me hacían sentir sucio. Un juguete, una respuesta, un espacio para mí. Todo era demasiado, yo era demasiado. Mi deseo se convirtió en vergüenza, y la vergüenza en silencio. Pero esa noche, mientras el trueno rompía el cielo como si partiera la historia, yo también rompí con el pasado. Me senté frente al fuego, y entendí.
El fuego también desea, se expande, consume, abraza, pero no, sufre por lo que no tiene. Simplemente arde. Así debía vivir. No deseando desde el vacío, sino creando desde la plenitud. Ya no suplico lo que quiero, lo encarné. Y en el momento en que dejé de esperar, las cosas empezaron a llegar. No como milagros, sino como respuestas naturales de un alma que por fin se permitió desear desde el amor. Si tú también has sentido que desear es pecado, si alguna vez te castigaron por querer más, si alguna voz en tu interior aún dice, esto no es para ti, recuerda esto. Tu deseo es un plano, no una debilidad. Es una brújula, no una condena. El universo no responde a tu necesidad, responde a tu vibración. Y cuando tu deseo vibra desde la verdad, se convierte en creación. Y así lo supe. Ese fue el día en que dejé de ser esclavo de mis anhelos y me volví creador de mis realidades. Desde entonces, no deseo para tener, deseo para expandirme. Y en el siguiente capítulo, te contaré cómo descubrí que mi rebeldía no era destrucción, sino liberación. Una llama que, bien dirigida, no quema, ilumina. Capítulo 6. El día que mi rebeldía dejó de destruir y empezó a liberar. Siempre fui rebelde. Incluso cuando no sabía qué era la rebeldía, ya la llevaba en los huesos. Nací con preguntas, cuando el mundo solo ofrecía respuestas. Preguntas que dolían, preguntas que ardían en mi lengua, como brasas que exigían salir. Desde pequeño sentí que el mundo estaba mal tejido, como si los hilos del destino hubieran sido cosidos al revés. Los que decían tener la verdad eran los más vacíos. Los que dictaban las reglas eran los que más las rompían. Y los que hablaban de Dios parecían temerle más que amarlo. Mi alma no podía aceptar eso, no sin sangrar, no sin arder. Pero durante años reprimí ese fuego, porque me enseñaron que la obediencia era virtud y que la duda era pecado. Recuerdo a mi maestro en el monasterio, un hombre recto, severo, de voz áspera. Me veía con desconfianza, no por lo que hacía, sino por lo que pensaba en silencio. Tienes un demonio dentro, me dijo una vez. Tu mirada no obedece. Yo no respondí. Tenía miedo, pero en lo profundo, algo en mí sonrió, porque no era un demonio lo que me habitaba, sino la parte más viva de mí, la chispa divina que se negaba a ser domesticada. Mi rebeldía creció. Primero fue enojo, luego dolor, y por un tiempo fue destrucción. Rompí todo lo que me recordaba al control. Los dogmas, las reglas vacías, las oraciones que no sentía. Me alejé de todos, incluso de mí mismo, porque no entendía que la rebeldía no basta. No es suficiente con quemarlo todo. Hay que saber qué sembrar sobre las cenizas. Y yo aún no lo sabía. Hasta que un día, en una biblioteca olvidada, encontré un libro sin autor. Sus páginas estaban rotas, pero había una frase escrita con carbón. No destruyas por odio, transforma por conciencia. Esa noche no dormí. Sentí que esa frase me atravesaba, que me hablaba directamente, como si el universo me dijera, tu fuego no fue hecho para incendiar templos, sino para iluminar el alma de los que caminan dormidos. Recordé, entonces, una historia que me marcó. Un hombre anciano, con la espalda encorvada por los años, fue acusado de herejía por enseñar que Dios podía hablar en el silencio, no en las escrituras, sino en el corazón. Lo azotaron, lo expulsaron, y aún así jamás levantó la voz, pero su presencia, su calma, su dignidad, encendió más conciencias que 1000 gritos. Esa fue mi lección. La verdadera rebeldía no grita, resuena, no rompe, revela. Desde entonces mi rebeldía cambió. Dejé de huir, dejé de golpear puertas cerradas
y comencé a abrir las que estaban dentro de mí. Ya no discutía con los sacerdotes, ya no insultaba al sistema. No hacía falta, porque había comprendido algo profundo. Cuando encarnas tu verdad, no necesitas defenderla. Tu sola presencia la grita. Hoy sé que la rebeldía no es un acto, es un estado del alma, un alma que se niega a vivir adormecida, un alma que, aunque tiemble, sabe que su fuego no es un castigo, sino una lámpara. Tú que me escuchas, si alguna vez sentiste que tu intensidad era un error, que eras demasiado emocional, demasiado diferente, demasiado libre, escúchame bien, no estás roto, estás vivo. Lo que duele no es tu rebeldía, lo que duele es haber intentado apagarla. El mundo no necesita más obediencia, necesita almas encendidas, corazones que digan lo que nadie se atreve, vidas que brillen, aunque les llamen herejía. Ese día, mi rebeldía dejó de destruir y se convirtió en libertad, no en una bandera, no en una consigna, sino en una forma de estar en el mundo. Ligero, honesto, encendido. Y en el siguiente capítulo, te contaré cómo el tiempo, ese verdugo invisible, perdió poder sobre mí, y cómo descubrí que no era una línea que me arrastraba, sino una puerta que podía atravesar, porque el alma no camina en minutos, camina en misterios. Capítulo 7. El día que el tiempo dejó de correr, y me encontré en todas partes. Siempre pensé que el tiempo era una flecha, avanzaba en una sola dirección, no miraba atrás y jamás se detenía. Creía que el pasado era algo muerto, el futuro un misterio y el presente un suspiro que se escapa antes de que puedas nombrarlo. Así viví durante muchos años, persiguiendo metas, temiendo que se me hiciera tarde, contando los días que faltaban, los que perdí, los que no volverían. Me alimenté del reloj, me dormí con el calendario, y en cada paso que daba, sentía la presión de que estaba llegando tarde a la vida, hasta que un día el tiempo se rompió. Fue en una celda, pequeña, húmeda, sin ventanas. Un castigo impuesto por quienes no soportaban que pensara diferente, que hablara de universos sin fin, de almas que no mueren, de mundos que coexisten más allá del velo de lo visible. Allí, sin libros, sin tinta, sin voz, fui obligado al silencio más radical. Los primeros días me torturó la espera. Esperar que alguien me salvara. Esperar que llegara la comida. Esperar que todo terminara. Pero con el pasar del tiempo, o lo que creía que era tiempo, algo extraño sucedió. Mi mente dejó de contar, mis pensamientos dejaron de correr, y por primera vez sentí que yo seguía existiendo, aunque nada se moviera. Fue ahí cuando entendí. El tiempo no es una línea, es una percepción, una invención, una forma de organizar la realidad que nos hace olvidar que somos más grandes que cualquier reloj, porque en el instante en que dejas de pensar en el futuro y ya no te tortura el pasado, te das cuenta de algo asombroso. Todo está pasando al mismo tiempo. La primera vez que abracé a mi madre, la vez que miré las estrellas siendo niño, la mirada que cambiará mi vida aún sin conocerla, el momento de mi muerte, todo eso vibra en capas invisibles, esperando a que mi conciencia las alcance. No me lo enseñó un libro, me lo mostró el silencio. Ese maestro severo que solo responde cuando ya has dejado de preguntar. Recordé lo que decían los sabios del antiguo Egipto. Quien controla su atención, viaja entre los mundos sin moverse del sitio. Y era cierto. Con solo cerrar los ojos, me vi hablando con mi yo más joven. Sentí una lágrima de un futuro que aún no había vivido. Escuché una voz que aún no había nacido, pero que me conocía. Empecé a entender que el alma no habita en una sola época. No es esclava del tiempo. Es como una sinfonía que suena en múltiples notas a la vez, aunque tú solo escuches una melodía por vez. Cada emoción profunda, cada visión repentina, cada intuición que no sabes explicar,
Es un eco de otra parte de ti, gritando desde otra dimensión de tu propia existencia. Comprendí entonces por qué muchas personas sienten nostalgia por lugares que nunca han visitado. ¿Por qué sueñan con épocas que no vivieron? ¿Por qué sienten afinidad por rostros desconocidos? Porque en lo más profundo sabemos que no estamos viviendo una sola vida. Sabemos que lo que llamamos tiempo es solo una pared pintada sobre el infinito y que basta una respiración profunda, una mirada honesta al interior para romper esa pared. Desde entonces dejé de temerle al futuro, dejé de obsesionarme con el pasado, dejé de correr. Comencé a vivir a otro ritmo, el de la conciencia, el de la presencia total, el de lo sagrado. Caminaba por las calles observando como si fuera la primera vez. Me encontraba hablando con alguien y lo escuchaba como si fuera eterno. Ya no había prisa, porque todo tenía su momento exacto y todo ocurría a su debido no tiempo. Te lo digo con certeza, el presente no es una fracción, es el todo comprimido en un instante. Ahí están tus respuestas. Ahí se sana lo que creíste irreversible. Ahí se activa el poder que llevas siglos postergando. No necesitas 10 años para cambiar tu vida. Solo necesitas un segundo real, un segundo en el que estés completamente presente, sin distracción, sin expectativas, sin temor. Ese instante puede cambiarlo todo, porque en ese instante tú recuerdas quién eres. El día que el tiempo dejó de correr, fue el día que dejé de perseguir la vida y empecé a habitarla. Y cuando lo hice, me encontré en todas partes, en el niño que fui, en el sabio que seré, en la llama que me espera al final del camino. Y comprendí que el alma no envejece, solo despierta. En el próximo capítulo, descubrirás por qué la verdad no se adquiere, se revela, cuando te atreves a dejar de proteger tus mentiras. Capítulo 8. El día que la verdad me despojó y me sentí más completo que nunca. Me dijeron que la verdad libera, pero nadie me advirtió que, antes de liberarte, te desarma. Nadie me explicó que, para encontrar la verdad, tienes que estar dispuesto a perder todo lo que creías que eras, porque la verdad no llega como una caricia, llega como una llama, una que quema tus certezas, tus nombres, tus escudos, y cuando ya no queda nada que esconder, entonces, por fin, comienzas a ver. Aquel día yo no la buscaba, simplemente estaba observando a un joven prisionero, acusado de pensar diferente. Mientras los inquisidores pronunciaban sus cargos, él no se defendía, no rogaba, solo miraba el suelo con una extraña paz en los ojos, como si ya lo supiera todo, como si estuviera más allá del resultado. Cuando terminó la audiencia, me acerqué a él. Le pregunté si no tenía miedo, y me respondió con voz serena: lo perdí todo, menos la verdad, y es lo único que no me pueden quitar. Esa frase me persiguió días enteros. Yo, que llevaba años sosteniendo mis discursos como espadas, yo, que creía que la verdad era un lugar al que uno llega, empecé a sospechar que, quizás, la verdad no es algo que se conquista, es algo que te encuentra cuando estás desnudo, y yo aún tenía muchas capas encima. Fue entonces cuando decidí hacer un acto radical, dejar de leer, dejar de escribir, dejar de hablar. Me retiré a un viejo monasterio abandonado y durante 40 días me enfrenté a la más dura de todas las preguntas. ¿Qué de mí es real? ¿Y qué es solo una idea que adopté? Al principio, me aferré a mis creencias. Decía, soy un filósofo, soy un mártir, soy un buscador de la luz. Pero cuanto más repetía esas frases, más huecas sonaban. Eran títulos, no verdades. Eran máscaras, no esencia. Tuve que admitirlo. Mucho de lo que creía defender con valentía era en realidad miedo disfrazado. Miedo a no saber. Miedo a no tener un nombre. Miedo a ser simplemente yo, sin decoraciones, sin alabanzas, sin dogmas. Y cuando lo acepté, algo se rompió dentro.
un quiebre sutil, pero irreversible. Ya no quise tener razón. Solo quise estar en paz, y fue en ese estado de entrega cuando la verdad llegó, no como un concepto, no como una doctrina, sino como una presencia, como una brisa en medio del pecho, una certeza que no se podía explicar, pero que lo llenaba todo. No era una idea nueva, era una sensación de haber vuelto a casa. Entonces entendí, la verdad no está en los libros, ni en las religiones, ni en las palabras que repites. Está en lo que queda cuando sueltas lo que no eres. La verdad no te hace más fuerte, te hace más real, más humilde, más presente, y ese es su poder. Desde aquel día, no volví a pelear por imponer mi visión. Solo comparto lo que vibra en mí, no para convencer, sino para recordarle a otros que la verdad no necesita defensores, porque vive en cada alma que se atreve a mirar sin miedo. Quizás tú también has sentido ese temblor interior, esa incomodidad cuando algo que siempre creíste ya no encaja. Es la grieta por donde entra la luz. No la tapes, no la silencies, porque del otro lado de esa grieta hay una verdad que no te hará más sabio, pero sí más libre. El día que la verdad me despojó, no me dolió perder mis ideas. Me dolió haberlas confundido tanto tiempo con mi identidad. Pero cuando ya no tuve nada que defender, por fin me encontré a mí mismo y me sentí completo. No por lo que sabía, sino por lo que había dejado de ocultar. En el próximo capítulo, te hablaré de la mentira más sutil que nos repetimos cada día y de cómo solo cuando dejamos de engañarnos, empezamos a vivir de verdad. Capítulo 9. El día que descubrí que no era sabio, sino que me atrevía a no mentirme. Me pasé la vida admirando a los sabios, aquellos que citaban libros antiguos, que hablaban con voz pausada y mirada firme, como si cada palabra que dijeran hubiera sido escrita en piedra. Quería ser como ellos. Coleccionaba frases, devoraba manuscritos, estudiaba con obsesión la historia de las almas que se atrevieron a pensar diferente. Creía que la sabiduría era eso, saber más que los demás. Tener una respuesta para cada duda, una teoría para cada dolor. Pero no lo era, y lo entendí de la forma más cruda, cuando me descubrí a mí mismo mintiéndome. Fue una tarde gris. Estaba solo, escribiendo en mi celda, intentando articular un discurso sobre la divinidad interior. Un texto que, de haberlo leído a alguien, habría sonado iluminado, perfecto, impecable. Pero mientras escribía con tinta negra sobre el pergamino, una pequeña voz dentro de mí me detuvo. No era una voz exterior, ni un pensamiento articulado. Era un temblor, una incomodidad en el pecho, y me preguntó, ¿realmente crees todo esto que estás diciendo? ¿O simplemente sabes decirlo? Bien, me quedé inmóvil, la pluma suspendida en el aire. Mi ego se resistió. Claro que sí, lo creo, lo he vivido, lo he leído, lo he enseñado. Pero la voz no necesitaba argumentos. No debatía. Solo me mostraba que algo no encajaba. No era que mintiera con malicia. Era peor. Me estaba mintiendo con elegancia, con belleza, con retórica. Estaba diciendo cosas verdaderas que yo aún no había encarnado, y ahí comprendí una verdad que me dolió más que todas las anteriores. La sabiduría no tiene nada que ver con lo que sabes. Tiene que ver con lo que estás dispuesto a ver, sin huir. Durante años me había repetido ciertas cosas para no quebrarme. Estoy en paz. He superado el pasado. No necesito el reconocimiento de nadie. Pero en esa habitación silenciosa, cuando me quedé solo conmigo mismo, descubrí que la mitad de esas afirmaciones eran muros, no certezas. Frases que usaba para protegerme, no para liberarme. Porque a veces la mayor mentira es la que te cuentas, cuando te dices que estás bien, solo para no mirar de frente el abismo que todavía te habita. Esa noche no escribí más, no oré, no medité,
Solo me senté frente a una vela y comencé a preguntarme, sin juicio pero con coraje, ¿qué partes de mí no quiero ver? ¿Qué emociones escondo detrás de mis palabras nobles? ¿En qué momentos elijo el personaje y abandono al alma? Y lo que descubrí no fue agradable. Vi mi necesidad de ser admirado, mi miedo a equivocarme, mi deseo de controlar la opinión que otros tenían de mí. Vi cómo a veces ayudaba, no por compasión, sino por necesidad de validación. Y entonces lloré, pero no fue un llanto triste, fue un llanto de alivio, como si, por fin, pudiera dejar de fingir, como si, al mirarme, sin disfraces, hubiera comenzado a amarme de verdad. Porque eso es lo que nadie te dice. La autenticidad no es bonita. Al principio duele, te deja sin certezas, sin títulos, sin aplausos, pero en ese espacio vacío, también te deja libre. Y cuando ya no necesitas parecer sabio, empiezas a hacerlo, no por lo que dices, sino por lo que estás dispuesto a sentir, a reconocer, a transformar sin testigos. Desde entonces dejé de escribir para convencer. Empecé a escribir para recordar, para no olvidarme de lo que descubrí aquella noche, que mi alma no necesita ornamentos, solo necesita verdad. Y esa verdad, aunque no siempre sea luminosa, es la única que puede sostenerte cuando el resto se derrumba. Si tú también te has sentido atrapado en un personaje, si alguna vez has sentido que vives para sostener una imagen, te entiendo. Y no estás solo. La libertad no empieza cuando los demás te aceptan. Empieza cuando te atreves a mirarte sin filtros. Y no huyes. Ahí comienza la sabiduría verdadera, la que no necesita palabras, la que vibra en el silencio de 1900, quien ya no pretende, sino simplemente es. Capítulo 10. El día que entendí que no tengo que salvar a nadie, solo dejar de condenarme. Pasé años creyendo que había sido elegido para salvar al mundo. Con cada palabra que escribía, con cada enseñanza que compartía, con cada herejía que dejaba caer como una semilla entre las piedras, sentía que estaba haciendo algo por los demás, como si yo llevara la antorcha que podía iluminar la ceguera ajena. Y sí, algunos me escuchaban, otros me rechazaban, y unos cuantos me temían, pero el verdadero peso no estaba fuera, estaba dentro de mí, en ese deseo silencioso, disfrazado de misión, de querer cambiar a todos, porque en el fondo, todavía no sabía cómo abrazarme a mí. Recuerdo un día, fue en una aldea donde me detuve brevemente. Un joven se me acercó, ojos encendidos, y me preguntó si era verdad lo que decía, que somos creadores de nuestra realidad. Respondí que sí, que somos mente viva, conciencia en movimiento. Él me miró con lágrimas y me dijo, ¿entonces todo lo que me ha pasado es culpa mía? Me quedé en silencio, y ese silencio me mostró que había algo en mi enseñanza que aún no estaba limpio. No es culpa, no lo es, pero lo confundimos una y otra vez. Confundimos el poder con la condena, la responsabilidad con la culpa, y entonces nos enredamos en una telaraña invisible donde todo lo que nos pasa es nuestra falla, nuestro castigo, nuestra deuda con un Dios que no exige nada, pero al que seguimos temiendo. Esa noche me vi a mí mismo con dureza. Me vi repitiendo frases como: debo ayudar a los demás, debo salvarlos de su ignorancia, debo cargar con su dolor porque yo sé más. ¿Sabes qué descubrí? Que no era compasión, era culpa, una culpa heredada, inyectada en el alma como veneno sagrado. La idea de que si yo veía el dolor del otro y no hacía algo, entonces era un traidor, un egoísta, un pecador. Pero la verdad es otra. No estás aquí para salvar a nadie. Estás aquí para liberarte. Y esa liberación, cuando es real, cuando no es fingida ni superficial, ilumina más que 1000 discursos, porque se vuelve vibración, presencia, ejemplo silencioso,
Aquel joven no necesitaba que yo le diera respuestas. Necesitaba que yo le devolviera su poder, sin hacerle cargar con la culpa. Y para eso, yo debía soltar primero mi propia cruz. Me di cuenta de que durante años me había condenado en nombre de una luz mal entendida, que me exigía ser puro, sabio, perfecto, y que cuando fallaba, me convertía en mi peor verdugo. Era yo quien me clavaba las espinas, quien me decía que no era suficiente, quien creía que debía pagar por no poder salvar a todos, pero no es así. No lo es. Nadie vino a este mundo para llevar el mundo a cuestas. Venimos para recordar nuestra verdad. Y cuando esa verdad se encarna, cuando ya no necesitas convencer ni cargar, el otro siente que puede hacer lo mismo. Eso es guía. Eso es libertad. Eso es amor real. Desde entonces, cuando alguien viene a mí con dolor, no trato de quitarle la carga. Tampoco lo culpo por llevarla. Solo le muestro que hay otra forma de caminar, sin condena, sin deuda, sin vergüenza. Y lo más importante, sin necesitar que nadie lo salve, porque ya está completo. Tú no tienes que salvar a tu familia, ni a tu pareja, ni a tus hijos, tampoco a tu pasado. Lo único que necesitas es dejar de condenarte por no haber podido. Soltar esa idea de que debiste haber sido diferente, más fuerte, más sabio, más perfecto. Tú eres suficiente en tu proceso, con tus pausas, con tus heridas, con tu ritmo. Y cuando lo aceptas, la culpa cae como una armadura oxidada. Ya no te define, ya no te guía, ya no decide por ti. Solo queda tu verdad, y en ella no hay castigo, hay libertad. Capítulo 11. El día que el fuego me tocó, y no me dolió. Siempre supe que mi destino estaba escrito entre llamas, no por el contenido de mis ideas, sino por la intensidad con la que me negué a negarlas. Desde muy joven, escuchaba, en los corredores del convento, la palabra hereje como si fuese un eco maldito. Se decía con los labios apretados, con los ojos esquivos, como si nombrar la libertad del pensamiento fuera más peligroso que pecar con el cuerpo. El fuego, ese símbolo temido y sagrado, aparecía en cada sermón como advertencia, como instrumento de limpieza, como la forma en que la iglesia creía purificar el alma rebelde. Y crecí temiéndolo. Creí en ese terror. Lo sentí cerca en mis pesadillas y en mis reflexiones. Hasta que un día, el fuego me tocó. No hablo de un fuego literal, ese llegaría más tarde. Hablo de un fuego interior, una llama invisible que ardió en mí el día que, por fin, dejé de intentar salvar mi vida. Fue en una celda oscura, rodeado por muros tan antiguos como los dogmas que me juzgaban. Ya no tenía libros, ya no tenía voz ante el mundo, solo me quedaban los pensamientos y algo más fuerte aún, la certeza de que había vivido fiel a mi verdad. Ese día cerré los ojos y el fuego que imaginaba fuera empezó a nacer dentro. Al principio lo confundí con miedo, con el miedo al fin, al olvido, al dolor. Pero pronto entendí, no era miedo, era memoria, una memoria profunda, más antigua que mi cuerpo, más sabia que mis pensamientos. Y esa llama me mostró escenas de mi vida. Las veces que hablé demasiado pronto, las veces que callé por temor, las veces que amé con el alma y me alejé con la mente, las veces que no fui comprendido y sin embargo seguí caminando. Vi también los momentos más íntimos, cuando sentí que una idea no era mía, sino un susurro del universo, cuando escribía con la sensación de que alguien más, algo más, dictaba cada palabra. Vi los rostros que me escucharon y se transformaron. Vi también los que me condenaron sin entender. Y sobre todo, vi que todo había sido perfecto. No porque no doliera, sino porque, en ese fuego, entendí que el dolor también es parte de la alquimia. Ese día, dejé de temer al fuego exterior, porque el fuego que quema el cuerpo no puede tocar el alma si ya está libre. Y mi alma ya no era prisionera. Había entendido la enseñanza más profunda. No soy lo que muere.
No soy lo que juzgan. No soy lo que se puede destruir. Soy lo que queda después de todo eso. Y entonces comprendí. El verdadero castigo nunca fue el fuego. Fue vivir escondido. Fue callar por miedo. Fue reprimir la luz para encajar en una jaula de sombras. El fuego, en cambio, es el gran revelador, el gran destructor de máscaras, el gran iniciador de quienes están listos para ser lo que verdaderamente son. Muchos temen al juicio, temen al fracaso, temen a que les quiten lo poco que creen tener, pero no se dan cuenta de que el fuego que más temen es el mismo que puede devolverles su grandeza. Hay un instante, justo antes de que el alma se rinda, en que el ego se disuelve y aparece la verdad pura, sin ornamentos, sin defensas, sin nombre. Y en ese instante arde todo lo falso y brilla lo real. Hoy te hablo desde ese fuego, desde esa rendición, no con palabras que buscan convencer, sino con la vibración de quien ya no teme perder. Porque he visto lo que se gana cuando lo sueltas todo, y no es riqueza, no es fama, no es poder, es algo más sutil y más poderoso. Es la paz de ser tú, aunque te cueste todo. Si estás leyendo o escuchando esto, es porque tú también has sentido ese fuego, en tus relaciones, en tu búsqueda, en tus dolores, en tus rupturas, en tus noches en vela donde algo dentro de ti gritaba: esto no puede ser todo. Ese fuego no viene a destruirte, viene a recordarte, a devolverte lo que perdiste cuando decidiste encajar, y si lo dejas entrar, sí, arderás, pero no dolerá. Será como renacer en medio de las llamas, sin cenizas, porque esta vez ya no habrá nada que esconder. Quizás por eso, cuando llegó mi final, no recé por salvación, no pedí clemencia, solo cerré los ojos y recordé que el fuego ya me había tocado, y no me dolió. Capítulo 12. El día que no dije nada, pero todo en mí habló por sí mismo. Durante años hablé, escribí, discutí, proclamé. Fui palabra, fuego, convicción, y también furia disfrazada de lucidez. Creía que si encontraba la frase justa, la metáfora precisa, el argumento afilado, podría despertar a los que dormían. Pero nada dormía más que mi necesidad de ser escuchado. Aquella mañana no fue distinta a otras. El amanecer cruzaba la piedra con su luz dorada y tibia, como si la eternidad descendiera en silencio. Y, sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez, no sentí necesidad de decir absolutamente nada. Me senté sobre el suelo frío. La pluma descansaba a un lado del manuscrito inconcluso. No porque me faltaran ideas, sino porque comprendí, con una claridad irrefutable, que las ideas no transforman. Lo que transforma es la vibración de quien las vive. Fue entonces cuando recordé a mi primer maestro. No recuerdo sus palabras, pero jamás he olvidado su presencia. Había en él una paz que no necesitaba defensa, una sabiduría que no buscaba imponerse, una profundidad que no se nombraba y por eso era infinita. Ese día supe que lo más elevado no se enseña, se transmite, y se transmite en silencio. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura, es la frecuencia donde la verdad ya no compite, ya no se justifica, ya no necesita ser comprendida, porque simplemente es. Mientras meditaba, un joven monje se acercó. Su rostro estaba endurecido por el esfuerzo de entender. Lo vi cargar libros, tomar notas, hacer preguntas, como quien intenta romper una puerta con la cabeza. Me senté frente a él. No dije nada. Lo miré. Respiré. Dejé que mi presencia lo abrazara, sin invadirlo. Y, como si algo invisible hubiera comenzado a hablar dentro de él, sus hombros se relajaron, sus ojos se humedecieron y su voz tembló. Maestro, creo que por fin lo entiendo. Pero yo no le había dicho nada. No fui yo quien habló. Fue el silencio que él permitió en sí mismo. Fue la verdad que ya habitaba en él y que, al reflejarse en mí, se atrevió a emerger. Ese día comprendí que uno no enseña cuando habla,
sino cuando se convierte en testimonio viviente. El mundo está lleno de palabras vacías, de discursos que brillan pero no sanan, de verdades prestadas que se repiten pero no se sienten. Pero cuando alguien vive, en coherencia con lo que ha recordado, su sola mirada puede sanar, su gesto puede guiar, su silencio puede liberar. Desde entonces, cada paso que doy no busca convencer. Cada respiración que tomo no busca impresionar. Cada día que vivo es una oración sin palabras, que dice exactamente lo que mi alma vino a expresar. No todos lo entenderán, no todos lo verán, pero los que estén listos lo sentirán. Y eso basta. He escrito todo lo que necesitaba recordar. Y ahora te entrego este manuscrito, no como una enseñanza, sino como un espejo. No leas mis palabras, escucha lo que en ti resuena. No imites mi camino, sigue el rastro de tu alma. No expliques lo que has vivido, encárnalo, porque llegará un día en que no tendrás que decir nada, y todo en ti hablará por sí mismo. Ese día habrás recordado quién eres. Aquí se cierra este segundo manuscrito. No con ruido, sino con silencio. No con un grito, sino con presencia. Si has llegado hasta aquí, ya no necesitas más palabras. Necesitas valentía para vivir lo que has recordado. Que tu vida se convierta en el libro que nadie pueda dejar de sentir.